Muy bien, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un resumen de este tema de la demografía a través de este mapa conceptual. Como vimos en clase, nosotros en este primer periodo estamos trabajando la geografía humana y dentro de ella una ciencia auxiliar que se llama demografía. En la lectura que nosotros les enviamos, podemos encontrar primero que la demografía es, en su contexto específico, nos decía que a través de la historia todas las sociedades siempre han pensado o han querido saber o vieron la necesidad de hacer un análisis de las características de su población. ¿Eso qué quiere decir? Querían saber qué ocurre allí, en donde están las personas, cuántos viven allí. Con ello podían poder saber qué cosas podían ahorrar o qué recursos naturales debían explotar o traer o intercambiar con otros pueblos, o en su determinado caso, desarrollar nueva tecnología para mejorar las condiciones de vida de esa población. También nos decía la lectura que la demografía como tal estudia, su objeto de estudio es la estructura, los cambios y las dinámicas de la población. Estructura entendida como las características de la población, los cambios, o sea, si han crecido o no han crecido, y los movimientos que han tenido esa población en un determinado territorio. Es muy importante que recordemos que la demografía utiliza información cuantitativa porque sus datos los presenta a través de números y utiliza otra herramienta que se llama la estadística. Con ella puede mostrarnos, como decía aquí, cuántas personas viven en un determinado territorio, qué tipos de personas viven en ese determinado territorio, qué edades tienen esas personas que viven en ese territorio, qué actividades económicas realizan, qué relación tienen ellos con los recursos naturales, es decir, qué tipo de recursos son los que más utilizan, cómo es su demanda, cómo es su oferta, y los hombres y las mujeres y sus diferencias que viven en ese determinado territorio. Es tan importante esta ciencia auxiliar porque nos permite mirar desde el punto de vista histórico, es decir, hacer una mirada hacia el pasado, podemos mirar qué tipo de personas en el pasado, cómo fueron afectadas, ¿sí? Qué factores los llevaron a que les sucedieran cosas, causas, cuántas personas nacieron o murieron en un determinado territorio, cuántas personas entraron o salieron de un determinado territorio en el pasado. Pero también nos ayuda a tener un punto de vista hacia el futuro, es decir, nos permite hacer predicciones, proyecciones, que es lo que utiliza la demografía, proyecciones. Es decir, nos permite pensar cómo será el futuro, porque con base en lo que yo ya he estudiado y los movimientos, la cantidad de cosas que han pasado, pues yo puedo decir cosas sobre el futuro, por eso es que es tan importante. También nos decía la lectura que la demografía recoge información a través de tres tipos de fuente, que son los censos de la población, las encuestas demográficas y las estadísticas vitales. ¿Qué son los censos de la población? Son conteos periódicos que se realizan a la totalidad de personas que viven en un determinado territorio y allí con eso se puede conocer la cantidad de personas que viven en ese territorio, que la localización que tienen y características sociales y económicas que ya más adelante vamos a mirar, como por ejemplo pues su nivel educativo, en qué se ocupan, qué hacen sus hijos, en fin, todas estas cosas. La encuesta demográfica, al contrario de los censos de la población, son entrevistas que se hacen a grupos pequeños, grupos representativos de una población. Es decir, por ejemplo, lo que sucede cuando se hacen encuestas para algunas votaciones. Entonces allí escogen unas personas para hacerles unas entrevistas y allí se saca una información que luego se generaliza. Al contrario de los censos de la población que se hace a la totalidad de las personas. Y las estadísticas vitales, que es otro tipo de fuente que utiliza la demografía para recoger información, que son la recopilación de datos cotidianos que se hacen a través de entidades oficiales y en lo que se miden nacimientos, o podemos saber cuántos nacimientos, cuántas muertes, el número de matrimonios, los divorcios que se dan en un determinado territorio. Eso siempre en un determinado periodo de tiempo. Una vez están recogidas la información a través de estas fuentes,
Nosotros la presentamos, o los demógrafos la presentan a través de un análisis de información que se hace a través de unos indicadores. Los indicadores más conocidos que son la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, que tiene que ver con la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida, el crecimiento natural y el crecimiento total. La tasa de natalidad específicamente mide el número de nacimientos que hay en un territorio en un determinado tiempo, que en este caso es un año, por cada 1000 habitantes. Esta es la estadística que saca y nos muestra cuántas personas nacieron en un territorio en un año por cada 1000 habitantes. Decíamos que esto está atado a la tasa de fecundidad, porque la tasa de fecundidad se mide por el número de hijos que puede tener una mujer que está en edad de procrear, es decir, entre 15 y 49 años. La tasa de mortalidad, así mismo como la tasa de natalidad, mide en este caso el número de muertes en un territorio en un año por cada 1000 habitantes. Allí dentro de esto también se calcula el número de niños fallecidos. Esto le sirve mucho a las entidades territoriales, al Estado, para poder tomar cartas en el asunto o políticas que ayuden a mitigar estos fenómenos. La esperanza de vida es otro indicador que nos muestra, a través de estos indicadores, nos muestra la cantidad de años que puede una persona vivir en promedio de acuerdo a la información que se recoge. Es decir, cuántos años una persona puede vivir en un territorio de acuerdo a la información. El crecimiento natural sería la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Es decir, si en un territorio, por ejemplo, nacen 1000 personas, pero se mueren 500, el crecimiento natural sería el resultado de la resta entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, es decir, 500 personas. Los demógrafos dicen que el crecimiento natural es positivo cuando la tasa de natalidad supera la mortalidad, como en el ejemplo que acabo de dar. Y es negativo si pasa lo contrario. Y el crecimiento total es la suma de todas las situaciones anteriores, los nacimientos, las defunciones y las migraciones que se miden en este indicador, cuántas personas llegan o salieron de un país o de un territorio específicamente. También la lectura nos hablaba de la diversidad de la población. Esto es una información que también nos brinda los datos recogidos a través de las fuentes. Entonces, ahí es donde podemos mirar lo que es la caracterización de la población, que esto es lo que hacen en los censos. Por ejemplo, nos miden o nos dicen qué grado de escolaridad tiene la población de ese territorio, es decir, si ha hecho primaria, si ha hecho bachillerato, si es universitario, si ha hecho posgrados. Nos mira también la ocupación, es decir, en qué trabajan las personas, si están desempleadas, si están subempleadas, si están tercerizadas, si trabajan en el campo, si trabajan en las ciudades, en fin. Los grupos étnicos que viven en un determinado territorio. Eso sí, pues, si son afrodescendientes, si son descendientes de alguna tribu indígena, de unos indígenas, en fin. Y el tipo de religión que practican ese tipo de personas. También nos muestra las diferencias entre sexos. Ahí en la lectura hablaban, por ejemplo, que en Colombia nacen más hombres que mujeres, es decir, en promedio nacen 105 hombres y 100 mujeres, pero también nos decía la lectura que en Colombia mueren más primero los hombres que las mujeres. La esperanza de vida está en 71 años para los hombres y 79 años en las mujeres. Y la situación de las edades, es decir, aquí también nos hablaban, por ejemplo, que para que en Colombia se le considere una persona joven debe tener entre 14 y 29 años de edad. ¿Y por qué es importante hacer esta estratificación de edades? Porque asimismo son las políticas públicas que hace el Estado para esas edades, ese tipo de personas. Por último, también nos decía la lectura que tuviéramos en cuenta este indicador que es muy importante, que es el de la densidad de la población, que es el que se está utilizando mucho para medir la situación de las personas en las ciudades. Hoy en día, el 70% de las personas viven en las ciudades y el 30% en las zonas rurales. En esta densidad, este indicador nos permite saber qué cantidad de población vive en un determinado territorio, pero más específicamente eh, se calcula tomando la cantidad de la población y se divide por un tamaño de la superficie por kilómetros cuadrados. Esto nos permite saber, por ejemplo, si esas personas qué demanda de recursos necesitan. Entonces, por ejemplo, toman
por cada 1000 habitantes toman una localidad y ahí lo dividen por el número de superficie, por la superficie en kilómetros cuadrados. Permite saber si está sobrepoblado esa zona, si no está sobrepoblado, si hay muchas personas, si no. Nos permite saber la brecha entre ricos y pobres y sobre todo la presión económica, es decir, qué es lo que están haciendo las personas para ganarse la vida en ese territorio. Bien, chicos, esta es la información que teníamos de la lectura. Espero que les ayude para la comprensión de lo que estamos viendo. Muchas gracias.